Buenas noches. Pues ya estamos aquí nuevamente y pues con el gusto de siempre, y qué bueno que desafiaron la lluvia para estar acá. Es una bendición tenerlos aquí, y también que Dios me permitió también llegar a tiempo, no como la vez pasada. Entonces, pues vamos a tratar de aprovechar bien el tiempo, la enseñanza del día de hoy, yo creo que va a mostrarnos algunos aspectos muy importantes de situaciones por las que pasamos constantemente y que a veces para los creyentes resultan pues un poquito difíciles de entender, crean incertidumbre. Para quienes no tienen un conocimiento pleno de quién es el Señor, pues resulta a veces hasta, podría yo decir, como absurdo, porque no entienden, no conocen la palabra. Pero ¿qué hay de quienes ya la conocemos y de todas maneras a veces fluctuamos un poquito en ciertas cosas? Entonces, voy a comenzar con el título de la enseñanza, que además va a ser una pregunta. ¿Está alguno afligido? Y la pregunta sería, ¿está alguno afligido? ¿Qué me dirían? Pues normalmente sí, ¿verdad? No podemos hablar que no, somos ajenos a las situaciones que se van presentando en el día a día, pero aquí lo importante es cómo las vamos considerando, cómo las tomamos, cómo las enfrentamos. En el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, el Señor dice: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen. Hay otra versión que dice: pero no teman. Otra dice: pero tengan valor. Finalmente es una forma de expresar confianza. Dice: yo he vencido al mundo. Bueno, esa es una promesa del Señor que tenemos que considerar siempre, porque sus promesas son, como decimos, son sí y son amén, son verdaderas. Y es en el libro de Santiago 5:13 donde vemos esta frase que dice: ¿está afligido alguno entre ustedes? Y la respuesta es que ore. ¿Está alguno alegre? Que cante salmos. Mire, Santiago es considerado como columna de la iglesia primitiva, es uno de los pilares de la iglesia primitiva, junto con Juan, junto con Pedro, y a través de esta carta pues da muchos consejos prácticos. Esta es una carta muy no es tanto evangelizadora, sino que es una carta más de confrontación y de consejos, donde expresa a los primeros cristianos de la época, pues, que en su gran mayoría eran judíos, y estos judíos estaban dispersos fuera de Jerusalén. O sea, había comenzado la dispersión, había comenzado la persecución, y muchas familias tuvieron que dejar Jerusalén. Entonces ellos estaban sufriendo diversas circunstancias derivadas de esta persecución por un lado, de los opresores romanos, el imperio, pero también por la dureza de los religiosos judíos, de los líderes espirituales, los que no creyeron en Cristo, los que seguían ellos persiguiendo a la iglesia. Además había una condición de hambruna que asolaba la región, por tanto había escasez, había enfermedades, o sea, el panorama no era muy bueno. Sin embargo, aunque esta escritura, esta carta fue dirigida a esos, dice, si usted va al principio de la carta de Santiago, en la introducción, no lo lea, nada más se lo comento, dice: a los judíos en dispersión, a los hermanos en dispersión. O sea, ¿por qué? Porque estaba enfocándose en la condición de estos hermanos. Sin embargo, bueno, es un mensaje a toda la iglesia, a la iglesia de todas las generaciones.
bajo la comprensión que las aflicciones, el sufrimiento, ha afectado al hombre desde siempre, mis hermanos, como consecuencia de su caída. Estamos hablando de su separación del Señor en el Edén, porque al cambiar su posición espiritual delante de Dios, también cambió su condición de vida. Y esto lo leemos en Génesis 3:16, donde dice: y a la mujer dijo, aumentaré mucho tu sufrimiento en el embarazo y con dolor darás luz a los hijos. A ver, yo le pregunto a las mujeres, ¿eso será cierto? Sí, ¿verdad? Uno de los dolores más intensos que se conoce, pues es el de tener un parto. Pero también dice: tu deseo te llevará a tu marido y él se enseñoreará de ti. Dice: y al hombre le dijo, porque escuchaste o porque obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comas de él, sea maldita la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá. Y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, porque polvo eres y a polvo volverás. O sea, aquí está la sentencia del Señor a causa de la desobediencia de esta primer pareja, que dejó marcada la humanidad, ¿verdad? Entonces, si alguno está afligido, pues no debe extrañarse, porque forma parte de la condición humana, de las circunstancias que vivimos como seres humanos. Tampoco debe condenarse por pasar por situaciones difíciles. Hay quien se extraña, se impacta, pero también hay quien se condena y empieza a pensar que lo que le está sucediendo es consecuencia de algo que hizo, y no siempre es así. ¿Por qué? Porque tenemos que considerar que la aflicción también forma parte de las pruebas que Dios permite para que los creyentes maduremos en la fe y se fortalezca nuestro crecimiento espiritual. Si vamos al libro de Primera de Pedro, en el capítulo 4, vamos a leer en estos versos cómo el apóstol se dirige a la iglesia de esta manera. Dice: amados hermanos, no se sorprendan de la prueba de fuego a que se ven sometidos, como si les estuviera sucediendo algo extraño. O sea, cada situación que están viviendo, cada circunstancia que están pasando, dice, no se sorprendan, o sea, no se extrañen. Dice, al contrario, y aquí la palabra que viene no creo que le guste a muchos, alégrense de ser partícipes de los sufrimientos de Cristo, para que también se alegren grandemente cuando la gloria de Cristo se revele. ¿A qué se está refiriendo? Que en el tiempo que estamos en esta tierra tendremos aflicciones, y que forman parte de, no tanto de tener los mismos sufrimientos de Cristo, esos fueron los que nos dieron salvación, no, pero sí nos hacen partícipes de su misma naturaleza. Y dice, y alégrense porque esto forma parte del camino que los va a llevar a su presencia, ¿verdad? Ahora, esto es en cuanto a la condición como hijos de Dios que tenemos. Sin embargo, si alguien reconoce que se equivocó por una mala decisión o error, la aflicción llegó a tocar la puerta de su casa, o sea, sí nos damos cuenta cuando decimos, híjole, ¿cómo pude decidir esto? ¿Por qué hice aquello? Bueno, en este caso, ¿qué es lo que la Escritura nos enseña? Pues acercarnos al Señor, pedirle sabiduría, encontrar la solución y que nos dé una salida. Sin embargo, si fuese por haber pecado, entonces, ¿qué es lo que queda? El arrepentimiento, restaurar para comenzar de nuevo, pero necesitamos aceptar las consecuencias de ese pecado y
ampararse bajo la gracia de Dios para retomar el camino y salir adelante. O sea, son parte de las formas como uno puede ser afligido. La palabra afligido o aflicción es un vocablo compuesto y se traduce como sufrir aflicciones o sufrir males. Estos pueden ser externos, o sea, las situaciones y los problemas que nos afectan viniendo del entorno, todo lo que nos puede afectar la relación con la gente, el trabajo, las circunstancias que vemos y que se presentan, pero también están las aflicciones internas, las personales, donde también va implícita las enfermedades físicas, las enfermedades emocionales. Es muy lamentable cómo ciertas doctrinas, distorsionando o manipulando la Escritura, han hecho creer a millones que por ser cristianos, la aflicción, la escasez, la enfermedad, pues ya no deben formar parte de su vida, porque Jesucristo pagó en la cruz ese precio, lo cual es totalmente falso. Ser cristiano no nos hace invulnerables al dolor ni a la aflicción. ¿Cuál es el pasaje que estas doctrinas, en la que estas doctrinas quieren avalar estas cosas que ellos aseguran? Es Isaías 53, a partir del versículo 4, donde dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Dice: nosotros lo tuvimos por azotado, como herido por Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre Él, y por sus heridas o por sus llagas fuimos nosotros sanados. Entonces, es evidente que el profeta Isaías no está hablando de enfermedades físicas, sino espirituales. Si queremos atender bien este pasaje, entenderlo, pues es necesario ver el contexto de esta profecía, o sea, todo el capítulo 53, donde Isaías está expresando claramente los sufrimientos de Jesucristo, desde el rechazo que tuvo por parte de las personas a que vino a salvar, ¿verdad? El dolor de su tortura, su muerte, su resurrección y su glorificación al consumar la obra completa de redención. Si usted se va hacia el 53, léalo, te lo dejo de tarea, se va a dar cuenta que ya leyendo el contexto no tiene nada que ver con el hecho de que el Señor en esa cruz lo que hizo fue dejarnos la sanidad de nuestras enfermedades de una manera total. Ya vimos el escenario en que vivían aquellos primeros cristianos cuando Santiago escribió esta carta, cómo sufrieron por el despojo o haber perdido sus propiedades por la persecución. Había enfermedad, había dolor también por la pérdida de seres queridos, había tristeza, había depresión, angustia, ansiedad, que son parte de las cosas que todos nosotros tenemos por aflicción en algún momento de nuestra vida. La pregunta es: ¿serán las aflicciones parte de la vida de cualquier ser humano? ¿Qué cree? ¿Sí? ¿Incluyendo a los cristianos? También. Porque si la aflicción no formara parte de la vida del hombre, entonces ¿por qué Jesús tuvo que advertir a la iglesia que las habría cuando dijo: en el mundo tendrán aflicción, pero no se turbe su corazón, no tengan temor, yo he vencido al mundo? Entonces vamos a ver algunas causas del porqué de las aflicciones en la vida de los cristianos, de los hijos de Dios, y esto les va a dar un poquito de mayor entendimiento por lo que quizás puedan estar pasando. La primera causa de nuestras aflicciones, mis hermanos, y estamos hablando aflicciones naturales, es porque vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo imperfecto, afectado por el pecado, convulsionado por una maldad creciente que se corrompe cada día más, y eso, aunque no queramos, como dicen algunos, no lo recibo, no lo acepto, pues aunque no lo quiera, no lo reciba y no lo acepta, sí nos alcanza. ¿Por qué? Porque es la condición del mundo.
El Señor mismo dijo que en los tiempos finales que iba a aumentar la maldad y que por esa causa el amor de muchos se enfriaría. Entonces pues, estamos viendo solamente resultados o consecuencias o evidencias de lo que el Señor ya había profetizado. Por esa misma razón, por entender que vivimos en un mundo lleno de corrupción, en un mundo difícil, el Señor Jesucristo en una parábola enseñó la importancia de edificar nuestras vidas sobre la roca. Recuerda aquella en el Sermón de la Montaña, que son 3 capítulos, capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, pues es una serie de enseñanzas, muchos la han considerado, le han dicho como la carta magna de Jesucristo a la iglesia, por la cantidad de información, por la cantidad de consejos, de señalamientos, de mandamientos. Y al final, precisamente al final de esa carta, de esa cantidad de consejos, en Mateo 7:24 dice esto: cualquiera que me oye estas palabras, y se está refiriendo a 3 capítulos completos de la Escritura, y las pone en práctica, entonces no solamente es escuchar, sino poner por obra, dice, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos, azotaron aquella casa, pero esta no se vino abajo. Dice, porque estaba fundada sobre la roca. Lluvia, ríos, vientos, tradúzcase como aflicciones, situaciones difíciles, circunstancias adversas, ¿verdad? Dice, por otro lado, a cualquiera que me oye estas palabras y no las pone en práctica, lo compararé a un hombre insensato, un hombre imprudente, ¿verdad? Que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos, azotaron aquella casa y ésta se vino abajo y su ruina fue terrible. ¿Qué es lo primero que tenemos que ver? Que ambas casas fueron agredidas de la misma manera. No hubo una diferencia. ¿Eso en qué punto nos pone? Pues en el mismo de toda la gente. O sea, el hecho de vivir en este mundo no nos hace invulnerables. O sea, vamos a vivir las mismas circunstancias que los demás, y las circunstancias que vivimos en este mundo van a afectarnos a todos. Pero la diferencia va a estar en el lugar donde y con qué estamos construyendo. ¿Quién es la roca? Jesucristo. ¿Con qué se construye? Con su palabra. Él dice, el que oye estas palabras, ¿verdad? Le llamaré un hombre prudente. Entonces, construir nosotros nuestra casa, construir que un hombre prudente, o en este caso un hombre o una mujer, es quien oye el consejo de Dios, las sanas palabras de Cristo, y con ellas edifica su casa, su vida, su matrimonio, su trabajo, su participación en la iglesia. O sea, toda su vida la está edificando de esa manera. Y aunque vengan las aflicciones, aunque se presenten las situaciones adversas, esto es lo que le va a sostener, es lo que va a hacer que permanezca firme. Porque las circunstancias adversas, enfermedades, los fenómenos naturales, las tragedias, se seguirán presentando de la misma manera como afectan a todas las demás personas. Por ejemplo, la pandemia nos afectó a todos. No por ser cristianos dejamos de enfermarnos, dejamos de perder el trabajo, de estar encerrados, de estar en una situación difícil. De hecho, hay quienes siguen acarreando secuelas del COVID, ¿verdad? Sean cristianos o no sean cristianos. Los fenómenos naturales, que donde pegan, arrasan con todo, pues afectan a cristianos y afectan a incrédulos. Lo acabamos de ver y lo vemos constantemente. O sea, lo de Acapulco es una muestra, pero nosotros vemos que casi cada día, no sé, hay una tragedia en alguna parte del mundo donde los fenómenos naturales también están respondiendo. O sea, de alguna manera también la tierra como que se está defendiendo. O sea, las señales se están acercando. Ahora, ¿han visto la reacción de quienes no conocen a Dios cuando llegan las adversidades?
tienen temor, hay incertidumbre, incluso hay molestia, hay quien se enoja, no tienen esperanza. ¿Por qué? Porque como todo lo tienen puesto en las cosas tangibles, las que les rodean, pues no tienen de dónde agarrarse. Empiezan a perder cosas materiales a las personas a su alrededor y se quedan en esa inercia de no saber cómo reaccionar. No hay esperanza, no hay una seguridad de una vida después de la vida, de esta. Sin embargo, ¿cómo reacciona un cristiano o cómo debería reaccionar un cristiano? Ese cristiano que al confiar en el Señor sabe dónde construyó su vida y sabe que todo lo que suceda en su vida va a obrar para bien, porque su esperanza está puesta en Dios. ¿Cómo va a reaccionar? Pues con confianza, con paz, porque entendiendo que mientras estemos en este mundo, sabemos que siempre será mejor pasar las aflicciones con Cristo que sin Él. Mire, si usted hace un recuento de su vida y de las aflicciones que tuvo antes de conocer a Jesucristo, las cosas no han cambiado. Igual había antes escasez, hubo enfermedades, usted vivió situaciones trágicas, perdió seres amados, o sea, haga un recuerdo de antes de ser cristiano y cómo se ponía, cómo reaccionaba. Pero ahora usted está recibiendo las mismas afectaciones. Sigue habiendo escasez en ciertos momentos, sigue habiendo enfermedades, sigue habiendo pérdidas. Entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia? Jesucristo en nuestra vida. Otra causa de sufrimiento y aflicción es por causas naturales, del deterioro del cuerpo. O sea, ¿se ha fijado cómo cada día el cuerpo va menguando en algunas áreas? Manifestando algunas averías, llamémosle así, ¿verdad? Quizás unos ya se dieron cuenta más que otros de cómo su cuerpo está, pues ahora sí que cambiando, ¿verdad? Porque es obvio que el cuerpo se tiene que ir deteriorando. Y eso es causa de aflicción. ¿Por qué? Porque hay dolor, hay gastos de mantenimiento. O sea, todas esas cosas causan aflicción. Ahora, hay otros que se afligen porque no aceptan su ruina corporal y su vejez. ¿No conoce personas que están bien enojados porque envejecen? Porque es que ya no puedo hacer esto. Pues, oye, ve la edad que tienes, no eres un jovencito. Allá en Aguascalientes hay un hermano y de verdad sí es un creyente, pero está inconforme, o sea, no está a gusto. Y le digo, hermano, usted lo que tiene que hacer es aceptar la voluntad de Dios, pero no tanto aceptar la voluntad, acepte su cuerpo tal como está, ¿verdad? Mire, aquí está viniendo, come, camina, trabaja, o sea, pero ya no lo hace con la misma velocidad, con la misma fuerza, ¿verdad? En la Biblia tenemos muchos ejemplos que nos permiten ver cómo las enfermedades han afectado a los creyentes en todas las generaciones. En segunda de Timoteo, voy a ver un ejemplo, en primera de Timoteo 5:23, Pablo, pues conociendo la condición física de Timoteo, se dice que Timoteo, su discípulo, en este tiempo, en estas cartas, él ya era el pastor de la iglesia en Éfeso, era uno de los pastores en Éfeso, pero se dice que Timoteo era un hombre débil, un hombre enfermizo. Entonces le escribe esto en Timoteo, 1 Timoteo 5:23, dice, por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades, o sea, dice, ya no bebas agua, sino toma un poco de vino. Y quiero aclarar que no le está diciendo que se emborrache, porque aquí hay muchos cristianos que son bien vivos, ¿verdad? No, pues le está recomendando que beba vino. No, mire, lo que se traduce como vino es fruto de la vid. Está hablando de jugo de uva. Entonces, es de conocimiento general ya ahora, pero el Señor les dio sabiduría desde esa época, que la uva, el jugo de la uva tiene poderes
tiene ciertas formas de pues ayudar al estómago, por eso la sal de uvas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene unos paliativos para quitar ciertos malestares. Entonces le está diciendo, a tu agua agrégale un poquito de jugo de la vid para que puedas tener una mejor digestión, porque, o sea, no sé si ustedes saben que la uva tiene muchos elementos que le permiten a las personas buena digestión, se come hasta la cascarita, se come incluso la semilla, todo sirve. Ahora, aquí la pregunta sería, Pablo le está diciendo a Timoteo que debido a sus frecuentes enfermedades, pues le da un consejo. ¿Será que Pablo y Timoteo no tenían fe? Porque de acuerdo a ciertas doctrinas, pues no, pues es que debieron haber reprendido la enfermedad, porque Cristo con sus llagas ya sanó. ¿Será que es así? No, ¿verdad? Esto lamentablemente muchos malenseñan y lamentablemente la gente llega a no entender que su cuerpo se va desgastando y que algún día va a dejar de funcionar. En estas doctrinas, por ganar adeptos, al decirles lo que quieren escuchar, pues los engañan, y cuando llegan las aflicciones, cuando llegan las enfermedades, no saben qué hacer. ¿Por qué? Porque les dijeron que ellos no podían enfermarse, no podían tener escasez, no podían tener problemas. Y cuando van con sus pastores y les dicen, es que pastor, es que mi esposo está bien enfermo, es que está muy grave, ¿sabe cuál era la respuesta? Es que no tienes fe, o estarás en pecado. Pero jamás van a reconocer su ligereza en la predicación, su ignorancia de la Escritura. Otra razón por la cual los cristianos tenemos aflicciones es por la maldad imperante en este mundo. Porque siempre habrá gente de mala entraña, gente mala, mis hermanos. O sea, entendamos que siempre va a haber personas que busquen nuestro mal. Recordemos que la maldad proviene del corazón del hombre y solamente un cambio radical puede cambiar su naturaleza. En 2 de Timoteo 4:14 vemos cómo el apóstol Pablo le dice a Timoteo estas palabras. Dice, Alejandro el calderero, bueno, aquí se traduce como herrero, es un herrero. Dice, me ha causado muchos males, el Señor le pagará conforme a sus hechos. Y le dice, guárdate tú también de él, porque en gran manera ha resistido a nuestras palabras. Entonces, siempre nos vamos a encontrar con alguien que nos quiera hacer daño, es inevitable. No podemos evitar el caerle mal a la gente, no somos monedita de oro para caerle bien a todos, dice por ahí un proverbio mexicano, ¿verdad? ¿Alguien ha sufrido algún mal por parte de gente de mala entraña? De esos que saben, usted se da cuenta que pues no conocen al Señor, ¿verdad? Incluso puede ser hasta de la propia familia. Mire, eso nos debe llevar a tener mucha prudencia, escoger bien nuestras amistades, también ver de qué manera nos relacionamos con quienes inevitablemente tenemos que convivir. Hay personas con las que inevitablemente tienes que convivir, parte de tu familia, gentes en tu trabajo. Entonces, ¿cómo vamos a evitar esto? Con prudencia, con sabiduría. Sin embargo, hay creyentes que no se guardan de hacer tratos con la gente del mundo, aún conociendo su condición. Y mire, hay hasta quienes se atreven a hacer negocios con estas personas. Ustedes saben lo que significa yugo desigual, pero esta parte no aplica solamente para noviazgo y matrimonio. A veces lo queremos enmarcar ahí, no. El yugo desigual aplica en todo tipo de relaciones, en todo tipo de circunstancias, como amistades o negocios, porque en cualquier actividad que hagan juntos no van a tener los mismos estándares de integridad, de honradez. O sea, usted como creyente, temeroso del Señor,
pues ya va a tratar de guardar su corazón de hacer cosas que son indebidas. Pero ¿qué sucede cuando usted se arriesga a hacer un trato con alguien que usted sabe de antemano, no conoce del Señor, conoce sus costumbres? De hecho, de ahí venimos todos, y cuando salen las verdaderas intenciones propias de la naturaleza de esta persona, pues hay que estar pagando las consecuencias de nuestra decisión. Así es como muchos han sido defraudados, así es como otros tantos en un matrimonio, en un noviazgo, han salido heridos. El problema es que cuando alguien sale herido de circunstancias que él mismo provocó, hasta quiere culpar a los demás o culpar a Dios. ¿Por qué? Porque se siente afligido. Pero finalmente fue una decisión, una relación que Dios jamás aprobó. Entonces nuestra falta de prudencia, nuestra desobediencia, a veces también provoca que nosotros caigamos en aflicciones. ¿Esto qué indica? Que las aflicciones también son el resultado de nuestras decisiones personales. Y aunque con el consejo de Dios siempre habrá una forma de remediarlo, siempre habrá consecuencias que se tendrán que pagar. Entonces, ¿es inevitable que mientras estemos en este mundo los cristianos pasemos por aflicción? Sí. Pero si hemos edificado sobre la roca, jamás olvidemos que Dios prometió estar con nosotros, ¿cuánto? Siempre. Y en eso es en lo que debemos confiar. Pero sí tenemos que ser sensibles a su palabra, tenemos que ser sensibles a su consejo. ¿Recuerda usted a David? Este hombre, pues conforme al corazón de Dios, pero él en el Salmo 23, cuando escribió este salmo, él todavía no era rey, aquí era solamente un pastor. Entonces en el Salmo 23, el versículo 4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. O sea, no está diciendo que no va a pasar por el valle de sombra de muerte porque es un hijo de Dios. Está diciendo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguna, dice, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. O sea, tu dirección y tu cuidado son los que me sostienen. David experimentó muchas veces el valle de sombra de muerte, con persecuciones, con difamaciones, con violencia. Mire, de hecho, cuando él creyó que al matar a Goliat, pues el premio era casarse con la hija del rey, no es difícil pensar que él consideró que su vida ya estaba hecha. Sin embargo, ¿cuál fue la realidad? Muy distinta. Él fue despojado de todo y comenzó a huir. Entonces las cosas no le fueron bien en muchas de las veces. Pero ¿qué sostuvo a David? Siempre su confianza en el Señor. Así, conforme él era afligido, su relación con Dios crecía, se fortalecía en la esperanza que él tendría siempre una salida para todo su sufrimiento, y así fue como David llegó a ser el rey de Israel. Así fue como se cumplió el propósito del Señor en la vida de David. Ahora, una razón más por las que hay sufrimiento es porque todos recibimos un trato de parte de Dios de manera personal. Dios tiene un trato para cada creyente, y esto es individual, mis hermanos. Y cada uno de nosotros, conforme al entendimiento que Dios nos da, la respuesta que le demos a Él, nosotros tenemos que entender que esto es muy personal. La respuesta es nuestra. Y tenemos ejemplos también en la Escritura de cómo Dios trata con sus hijos, con sus siervos. Vamos a ver un ejemplo. Acompáñenme a 1 Corintios 12, por favor. Primera de Corintios 12. ¿Cuál es el contexto? El contexto es que Pablo fue un hombre muy usado por Dios. Está platicando, usted puede leer desde el versículo 1,
cómo él fue arrebatado al tercer cielo y ahí recibió revelaciones impresionantes que ningún ser humano había recibido. Y él está platicando acerca de esto, está ahí, usted lo va a leer en la Escritura, y dice en el versículo 7: y para que no me exaltara sobremanera por la grandeza de las revelaciones, me ha sido dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Dice, en cuanto a esto, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, pero Él me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Esta es una escritura muy tremenda, mis hermanos, del carácter de Pablo. Mire, algunos eruditos de la Biblia comentan que Pablo, si bien fue un siervo aprobado, un siervo fiel en muchas áreas de su vida, pero él tenía un problema, el orgullo. Entonces, Dios, que conoce el corazón, sabía que Pablo corría el riesgo de enaltecerse y se lo hacía sentir. Entonces, para cuidarlo, para guardarlo de él mismo, porque eso es lo que hace el Señor, a veces nos guarda de nosotros mismos, Dios permite que un mensajero de Satanás la abofeteara, así lo expresa él. Esto es algo que él menciona como un aguijón en la carne que le atormentaba. ¿A qué se refiere? Un aguijón en la carne que me atormentaba. Se está refiriendo a sufrimiento físico. La Escritura habla de una enfermedad que bien pudo haber sido algo crónico, porque no menciona si llegó a sanar o no, o solamente fue el trato en el tiempo que fue necesario para que Pablo entendiera que su problema de orgullo tenía que ser tratado. Pablo, ¿qué hizo? Rogar al Señor. Rogar al Señor 3 veces. O sea, esta aflicción debió ser algo muy difícil para él, porque le causaba sufrimiento, y le ruega 3 veces que se lo quitara. Imagínese a Pablo. ¿Usted cree que Pablo era un hombre que sabía orar al Señor? ¿Que tenía una relación impresionante con el Señor? Sí. Pero también entendía el proceso de un siervo. Entonces, en el momento que él ruega por 3 veces y a la tercera ocasión le dice al Señor, bástate mi gracia, ¿qué entendió Pablo? Que tenía que dejar que el Señor obrara. Ya no insistió y recibió de buena gana la voluntad de Dios. Mire, ¿cuántas veces el Señor nos habrá guardado de nosotros mismos, poniendo límites, rompiendo sueños, echando abajo planes y proyectos, o permitiendo situaciones que no nos han agradado, incluidas enfermedades, y quizás hemos rogado por una salida? Pero si el Señor no da la salida y sigue poniendo esos límites, ¿será que en lugar de aceptar su voluntad le hemos reclamado al no discernir que nos está cuidando? O a veces más grave, a pesar de todo lo que nos ha mostrado, hacemos nuestra voluntad pagando las consecuencias de la desobediencia o del poco discernimiento. Cuando el Señor pone un límite, mis hermanos, es para que lo tomemos en cuenta. Cuando el Señor no contesta, cuando el Señor detiene algo, usted puede estar rogándole al Señor por algo que sabe que le va a beneficiar, algo que usted desea que cambie en su vida, pero si el Señor no se lo quita y lo quiere tener en esa circunstancia, ¿qué tiene que hacer? Aceptar la voluntad de Dios. Mire, Pablo en este pasaje de su vida nos muestra varias cosas. Con este pasaje, primero, la soberanía de Dios sobre su obra, de ahí el cuidado para con sus siervos, y finalmente también nos está mostrando que el enemigo no puede hacer nada en contra de sus hijos si él no se lo permite. O sea, Pablo sabía lo que estaba sucediendo. Por eso, cuando el Señor le responde, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad,
al reflexionar en ello, su convicción cambia. Él expresa: por eso me complazco ahora en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones y en angustias por causa de Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahí Pablo entendió que todo lo que pudiera él estar sufriendo, si Dios lo permitía, era porque tenía un propósito. ¿Qué es? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es cuando nosotros cedemos nuestra voluntad a Dios. Es cuando le decimos al Señor: Señor, yo no puedo, tú aporta, tú haz tu voluntad. O sea, por más que yo me esfuerce, por más que yo quiera hacer, sé que no tengo la capacidad para hacer más. O sea, cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque es cuando yo pierdo toda autosuficiencia. No dije que pierdo estima, pierdo autosuficiencia. Es cuando yo me doy cuenta que en mis fuerzas no lo voy a lograr y que dependo totalmente de Dios. Y cuando Dios actúa, es cuando entonces, por el poder de Dios, nos fortalece, nos hace fuertes. Entonces, mis hermanos, regresando a la frase inicial, ¿alguno está afligido entre ustedes? ¿Sí? ¿Qué fue lo que dijo Santiago? Pues ore. O sea, no hay fórmulas. No hay fórmulas. Ya vimos que las aflicciones, que las circunstancias difíciles forman parte de la vida. Ya vimos la necesidad de depender de Dios. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos dice? ¿Estás afligido? Acércate a Dios y ora. Santiago está extendiendo una invitación a quienes realmente confían en el Señor. Y a pesar de las aflicciones, no dejen de acercarse en oración confiando en su respuesta, sea la que sea, en el tiempo que Dios determine. En muchas ocasiones hemos incluso comprobado que el silencio de Dios es su mejor respuesta. Ahí cuando de repente estoy, pues yo creo que como que Dios ya no quiere nada conmigo, ¿verdad? Como que no me habla. No, no es eso, mis hermanos. Es que Dios tiene sus tiempos y también Dios siempre llega a tiempo. Mire, en el capítulo 4, porque esto que leímos de Santiago 5, ¿está alguien afligido? Ore, es el capítulo 5. En el capítulo 4, capítulo anterior, recién acababa de amonestar la frivolidad, el adulterio espiritual y la soberbia de algunos de estos creyentes, confrontándolos por su manera de acercarse a Dios, la manera como pretendían exigirle a Dios. Y Él les dice: ustedes piden, pero piden mal, para gastarlo en sus propios deleites. O sea, les acababa de hacer esa amonestación. ¿Por qué? Porque es común que cuando uno desea algo, pide conforme a lo que quiere, pide conforme a lo que uno le llama la atención. Uno piensa que conoce cómo va a suplir sus necesidades, pero como lo he dicho en otras ocasiones, tenemos que hacer una diferencia entre quiero y necesito. Y Dios normalmente lo que hace es darnos lo que necesitamos, no lo que queremos. Si Dios nos diera lo que queremos, mis hermanos, ya no estaríamos aquí. Ya no estaríamos aquí. Entonces, en estas personas, en estos creyentes a los que les está diciendo Santiago, ustedes piden, pero piden mal para gastarlo en sus propios deleites, como no recibían una respuesta de Dios, había un reclamo. Sentían que sus oraciones no eran contestadas por Dios y se atrevían a blasfemar, a reclamar por las consecuencias de sus decisiones, aunque ellos provocaban las aflicciones debido a su forma de proceder. Sin embargo, Santiago, ¿qué está enseñando? Que si los problemas se les vienen encima, si hay aflicción, en lugar de quejarse, en lugar de reclamar, acepten la voluntad de Dios, pidan sabiduría para enfrentarlos, oren por fortaleza necesaria para poder sobrepasarlos. Porque si tenemos la seguridad que Dios nos va a sostener,
que Dios estará contigo, con nosotros siempre, tenemos que aprender a buscarle y a orar a nuestro Señor para dejar delante de Él cualquier aflicción que tengamos. Los creyentes, los verdaderos creyentes, debemos tener presente que Dios realmente está con nosotros, que pelea nuestras batallas, que nos escucha y que a su tiempo va a contestar. No obstante, hay quienes buscan a Dios como último recurso, cuando ya están agobiados por la aflicción. Sin embargo, cuando se tiene la convicción que todo nos puede fallar, que todos nos pueden fallar, nos pueden abandonar, pero que Dios siempre estará con nosotros, eso nos va a dar la paz de saber que Él es nuestro refugio, nuestra ayuda en todo tiempo de necesidad, que en Él tenemos un reposo seguro donde encontramos el consuelo, el consejo a tiempo, el oportuno socorro, y que la oración es el mejor recurso para acercarnos a Él. Entonces, mis hermanos, si está uno afligido, ore. Y como miembros de un mismo cuerpo, pues oremos unos por otros. Enseguida después dice, ¿está alguno alegre? O sea, primero fue la aflicción. Ahora, ¿está uno alegre? ¿Qué dice? Cante alabanzas. ¿Qué significa? Que cuando alguien está sufriendo, al orar al Señor, al exponer su aflicción, al entregar sus cargas, se llena de paz. Eso alegra su corazón. Ahora, ¿cuál es la mejor manera de expresar su gratitud? Con la alabanza que surge, que se regocija en el Señor. Entonces, ¿por qué los cristianos tenemos la capacidad de alegrarnos, de alabar y adorar al Señor en medio de las aflicciones? ¿Por qué? Porque sabemos que para quienes aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. El problema es que muchos creyentes no saben. Aquí dice sabemos, pero muchos no saben. O sea, no saben que todas las cosas, y aquí se refiere a las buenas y malas, así se traduce desde el griego, todas las cosas, no está hablando de nada más de cosas buenas. Todas las cosas buenas o malas, ¿verdad?, son aquellas que pueden ser usadas para bien. Y esto está enmarcado en la sabiduría y soberanía de Dios, porque Él es el único que puede hacer posible que todo lo negativo de la imperfección en que vivimos se pueda tornar en algo bueno. Que todo lo desagradable, lo insufrible de una situación o condición se convierta en algo que produzca bienestar. Eso solamente lo puede lograr Dios. Por eso escapa de toda lógica, todo pensamiento humano, mis hermanos, cuando vemos situaciones así. Y estamos en medio de circunstancias y decimos, pero ¿cómo es posible que esto que me está pasando es necesario que me suceda y que va a obrar para bien? Imagínense si eso hubiera pensado Job. ¿Cómo es posible que esto que estoy viviendo, ¿verdad?, que alguien le hubiera dicho, no, es que todo esto es para bien? Mire, todo el sufrimiento, después de todo el sufrimiento que Dios permitió en la vida de Job, que sabemos que fue la pérdida de todos sus recursos, la muerte de sus hijos, fue agredido físicamente, el menosprecio de sus amigos. Bueno, finalmente, después de haber pasado por todo esto y de haber orado él por sus amigos, porque esa fue una de las cosas que le pidió el Señor, finalmente, ¿qué sucedió? Aumentó sus riquezas al doble de lo que tenía. Terminó lleno de días. ¿Qué significa? Lleno de paz, de salud. Vio crecer a su familia hasta la 4ª generación. Dice la Escritura que de sus hijas eran las más bellas. O sea, le regresó su familia, le dio 3 hijas muy hermosas, otros hijos, y a ellas les dejó una herencia junto con sus hijos. ¿Cuántos de nosotros habremos sufrido lo que Job sufrió? Pues yo creo que ninguno. Cuando usted sienta que le llega el agua al cuello, nada más acuérdese de Job. Y entonces se va a dar usted cuenta que,
O no de Job, quizás va a decir, no, pues Job está en la Biblia. Pero mire, si usted voltea un poquito a su alrededor, se va a dar cuenta que hay muchos que tienen mucho más aflicciones, más situaciones extremas, más circunstancias difíciles, y a veces nosotros con mucho menos estamos temblando. Y hay veces que el Señor nos tiene que poner en esa situación para entender a los demás, para que nuestro corazón se ablande, ¿verdad? Entonces, para culminar, ¿está alguno afligido? Vamos a orar. Y cuando podamos, también le alabemos con todo nuestro corazón. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque nos has dado en este mensaje aliento, ánimo y un entendimiento, Señor, de que todo lo que sucede, todo lo que tú permites, siempre tiene un propósito. Y el propósito es que sigamos creciendo en nuestra fe, Señor. Que maduremos espiritualmente, porque hay una misión que cumplir. Porque hay mucho que dar todavía, Señor. Y tú estás esperando la respuesta de tus hijos. Así que, Señor, hemos entendido que si estamos afligidos, pues solamente acercarnos confiadamente a tu trono de gracia, Señor, en espera y búsqueda del oportuno socorro. Y esto nos va a llevar a que nuestra aflicción se transforme en alegría y a llenar tu trono de alabanza y de adoración. Así que, Señor, muchísimas gracias por tu palabra, por darnos o por abrirnos más este entendimiento, para que cuando se presenten estas circunstancias nos demos cuenta que tú estás obrando en nosotros, que estás tratando con nosotros, que nos estás haciendo entender que muchos más están sufriendo y que nosotros tenemos también la oportunidad de poder ser luz para ellos. Así que gracias, Padre, en el bendito nombre de Cristo, tu Hijo amado. Amén y amén.